muy bienvenidos a una nueva programación de Iluminados por su Palabra, siendo transformados por una mente bíblica. Este es un espacio precioso que tenemos en la IBG, la Iglesia de Ituzaingó, que como siempre nuestro lema es comunicando todo el consejo de Dios. Así que estamos muy contentos de estar con ustedes y estoy solo por el momento. Prontamente vendrá Alberto, el pastor, a acompañarme, y tristemente un amigo educador no pudo venir, pero estoy contento, gracias a Dios, porque es un tema de gran inspiración para este programa. Hoy vamos a estar hablando de una filosofía de educación cristiana, y vamos a ensayar en breve un comentario editorial para empezar a pensar en la filosofía de educación que hoy tanto se debate en nuestra sociedad. Es tema continuo de la agenda de los medios, así que vamos a estar pensando en qué educación queremos para nuestra sociedad y nuestros hijos. Y se pueden estar comunicando, no digo con nosotros, digo conmigo por el momento, al 11 37 57 69 33, es el teléfono de nuestro programa, 11 37 57 69 33, o a través de Facebook en Iluminados por su Palabra, o a la radio de FM 88.5 Radio Nueva Argentina. Y comenzamos entonces pensando un poquito en la educación. ¿Qué es la educación? Bueno, definitivamente la educación es la columna vertebral de nuestra sociedad. ¿Cuán importante es la educación? De hecho, los filósofos y sociólogos resumen a todo esto que el futuro de un país depende del nivel de educación. Hay una filosofía de educación que se enseña, a través de la cual se instruye a las personas de todos los niveles, y alguien ha comparado la filosofía de educación con el café que tomamos. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros tomamos un café, mezclamos agua con polvo de café. El agua vendría a ser el contenido curricular, es decir, las asignaciones, las materias, las asignaturas propias de cada ciclo lectivo, mientras que el polvo del café vendría a ser la carga ideológica. Toda educación está permeada por una cosmovisión, está permeada por una carga ideológica, está permeada por una filosofía, un pensamiento. ¿Qué es una cosmovisión? Bueno, es una manera de una lectura del mundo, una mirada del mundo y una práctica del mundo. Yo en este momento estoy usando anteojos y a través de estos anteojos veo las cosas. Ahora, puede ser que muchas veces esté buscando mis anteojos y no encuentre dónde están, sin embargo los tengo puestos. Bueno, así también es la filosofía de educación, es decir, que muchas veces estamos permeados por una filosofía de educación y somos inconscientes que la tenemos, pero estamos permeados por dicha filosofía de educación. Así es toda filosofía, toda cosmovisión educativa. Y en este programa queremos contraponer dos momentos de educación, dos modelos. Uno es la educación secular. Esta educación, este modelo secular produce sujetos seculares. Es una educación humanista que tiene efectos humanistas. Es una educación que es naturalista y tiene efectos de poca trascendencia. Mientras tanto, y por otra parte, tenemos otro modelo de educación que es el modelo de educación cristiana, que produce individuos trascendentales. Produce individuos trascendentales porque tiene otra perspectiva, otra mirada. Concibe al ser humano como un ser trascendental y de este modo produce individuos trascendentales. De hecho, uno de los grandes educadores, y ya paso a contar acerca de la vida de William Case Morris, dijo: pasaré por este mundo solo una vez. Si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que yo pueda efectuar, diga yo esa palabra, haga yo esa acción ahora, pues no pasaré más por aquí. William Morris. Eso es lo que produce una educación cristiana. Es trascendental. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Muy bueno el comienzo
y un precioso día que el Señor nos ha regalado realmente para disfrutarlo y poder estar en este momento charlando y analizando este tema tan importante de la educación, y en especial uno siempre piensa en nuestros niños. Exactamente, pensamos en la sociedad, pensamos en los niños, pensamos en esto que decía al principio, que la educación es una columna vertebral de la sociedad, y la Biblia también habla de eso. Por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 6, vamos a ir si te parece, Albert. Sí. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. Dice: Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La Biblia habla de la educación. En el tiempo en el que se escribe esto, la educación, de acuerdo a la ley de Moisés, estaba enmarcada, y la responsabilidad de educar la tenían los padres en ese momento. Bueno, siempre lo tuvieron los padres, no sé si es prioritario eso. Exactamente, siempre depende de los padres, y antiguamente, en ese entonces, no había escuelas como hoy tenemos en tantos lugares, tantas escuelas, tanta cantidad. La enseñanza se daba en la casa y dependía de los padres. Lógico, no habría a lo mejor las matemáticas, las geografías, aunque ellos también tenían que enseñar la geografía para ir a buscar el agua, para conseguir el alimento. Tenían todo tipo de entrenamientos, pero especialmente Dios nos enseña a través de este pasaje la necesidad de transmitir a nuestros hijos acerca de los caminos de Dios, de la existencia de nuestro Dios. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿A dónde vamos? ¿Para qué hemos sido creados? Sí, hay un compromiso principal de los padres, y por eso dice la Escritura que las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa. Era muy común en esos momentos bíblicos en el que había fiestas en Israel, momentos particulares de adoración a Dios, y luego cuando fue creado el templo, esa misma población peregrinaba hacia la ciudad de Jerusalén, pero en esas fiestas toda la familia era convocada, y la pregunta que surgía en los niños, en los jóvenes, era ¿por qué estamos haciendo este rito? ¿Por qué razón estamos festejando la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Y ese era un momento particular de enseñanza. Claro, ahí se podía transmitir. Estaba diseñada de tal forma la fiesta que la curiosidad de los chicos preguntaban: ¿y qué es esto? ¿Por qué se hace esto? Y entonces toda la explicación, cómo habían estado cautivos en Egipto, por qué habían estado cautivos en Egipto, por haber dejado y abandonado al Señor. Entonces el Señor comenzó a apartarse de ellos, fueron recibiendo este castigo por haber desobedecido a Dios, los 400 años de esclavitud, y después cómo viene la liberación, y bueno, toda una oportunidad para poder enseñar acerca de los caminos de nuestro Dios. Y seguramente también a través de las estrellas, a través de la lluvia, a través de los vientos y de tantas cosas que nos da oportunidad, aun cuando tenemos los niños muy pequeñitos que todavía no van a la escuela, a través de cualquier acto de la naturaleza o todo, tenemos una oportunidad de poder enseñar y a la vez también transmitir los caminos de nuestro Dios. Bueno, justamente Jesucristo, cuando era niño, en uno de esos viajes y peregrinación hacia Jerusalén, dice la Biblia que habían ido y los padres estaban vueltos en ese conjunto familiar que volvía todo junto, y estaban buscando a Jesucristo, al niño, y no lo encontraban, se asustaron como cualquier padre, y volvieron y encontraron a Jesús en el templo haciendo preguntas, aprendiendo como un niño. Así que estos eventos particulares como las Pascuas y demás eran fiestas muy específicas, como decíamos, para aprender. La Biblia habla mucho de eso, y por ejemplo también en Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, hace extensivo el mandamiento a la iglesia, que es: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dicho y he mandado.
y aquí estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y me encanta esta porción porque nos habla de una iglesia activa, de una iglesia predispuesta a la obediencia en términos de predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios. Y justamente es José Bongarrá, un educador de trayectoria en Argentina, que nos habla y nos invita a pensar la educación actual como un brazo extensivo de la iglesia a fin de predicar el Evangelio, alcanzar y hacer discípulos. Qué gran oportunidad la iglesia, a través de la escuela, poder evangelizar de esa forma, enseñando y a través de la enseñanza guiar a los niños al conocimiento de Dios, al respeto de Dios, a adorar a Dios. Realmente es una oportunidad magnífica y, como decía don José Bongarrá, qué gran oportunidad de poder evangelizar de esa forma. Creo que a través de este programa también vamos a poder después hablar un poquitito acerca de las escuelas evangélicas, cuál es su misión y de qué forma la cumplen y de qué forma no la cumplen esta misión, ¿no? Sí, definitivamente tenemos mucho que hablar en este programa. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia evangélica, es decir, el pueblo a quien Dios ha comprado por la sangre de Cristo y ha alcanzado a través de su poder regenerador, tiene mucho que hablar, porque la historia del cristianismo habla de un pueblo acercado a la educación. La Reforma Protestante fue una clara ilustración de esto. En el siglo XVI, todos los avivamientos de Reforma tuvieron que ver con la educación, es decir, más precisamente la educación universitaria. Fue Martín Lutero quien promulgó esto, y uno de sus tratados a consejeros de Alemania lo tituló así: a los consejeros de todas las ciudades en Alemania que deben establecer y mantener escuelas cristianas. Esa era la visión que tenía. Y más adelante otro reformador, que fue Felipe Melanchthon, llevó a cabo este proyecto de Lutero de establecer escuelas en las ciudades. Así también Juan Calvino fue otro cristiano que se preocupó por crear escuelas en Ginebra, ahí en Suiza. Así que toda la comunidad de cristianos que nos ha precedido, de los grandes hombres de Dios, han tenido esta visión. Es más, muchos eran conocidos como magisteriales, porque eran personas dedicadas a la educación. Martín Lutero fue un profesor universitario también en la ciudad de Wittenberg. Así que tenemos mucho que hablar. Recuerdo, ahora que vos que decís de magisteriales, ese don que tienen para enseñar, esa capacidad los maestros, que ya lo llevan en el corazón, aunque uno lo aprende, estudia, se capacita. Pero recuerdo cuando nos comenzó a visitar Esteban Mazuelo, un gran hermano, para enseñar la palabra de Dios, la Biblia. Él es profesor, es educador, y vos notás la diferencia al transmitir la palabra, con la forma que lo hace y tan clara para poder entenderlo. Realmente es que Dios ha dado maestros a la iglesia, justamente. Y sabes, Albert, que la educación tiene tanta influencia. No llegamos a tener idea todavía del poder de la educación. Se dice que hay generadores de opinión, líderes de opinión en la sociedad, que no solo son periodistas, no solo son pastores, no solo son políticos, sino que también profesores, personas que dejan una huella en la juventud. Y esta huella puede ser para bien o para mal. Uno de estas personas que dejó una huella fue un alemán muy radical en su momento, y esta persona se llamó Dietrich Eckart. Esta persona vivió en Alemania el siglo pasado, y para que tengas una dimensión de esta huella, esta persona era un alemán radical, nacionalista, que propagó e impulsó a Adolfo Hitler a un golpe de Estado que en principio fracasó. Él era un teórico que escribió muchas cosas, de cual mamó Adolfo Hitler, y luego Hitler también, después de ese golpe de Estado fallido, si no me equivoco fue en el 22 o 23 del siglo pasado,
fue enviado a la cárcel y ahí tuvo otra persona que se llamó Rudolf Hess. Rudolf Hess fue otro amigo suyo que lo influenció mucho. Y miren la trascendencia que tuvo esto. Una persona con un deseo racista. Una persona que fue el autor intelectual del mayor genocidio de la historia de la humanidad. Así que la educación tiene estos efectos. Es muy poderosa en virtud de influenciar personas, dejar una huella en los corazones, y nosotros como cristianos tenemos que tener en este sentido una actividad más dedicada a esto, pensar y tener una visión más amplia de estas herramientas. Sí, me viene a la memoria ahora, al contar vos esta historia, también acerca de este jovencito, medio retraído, tímido, según nos cuentan, de Arabia Saudita, que los padres lo envían a capacitarse a la universidad, a estudiar, y hay un gran profesor que impactó en la vida de él y fue transmitiendo a través de los años del estudio, pero lamentablemente para mal. Y conocemos la historia de este jovencito que después se hizo muy popular, famoso en el mundo, Osama Bin Laden, y cómo impactó en el corazón de Osama Bin Laden las enseñanzas de este profesor, lamentablemente para mal. Conocemos la historia, todo lo que aconteció, pero la importancia de la educación y el cuidado que tenemos que tener, especialmente los padres cristianos, en cuanto a la educación de nuestros hijos. Y no olvidarse que los padres son los primeros. Hoy en día en la sociedad se quiere adoctrinar también a los chicos hacia un proselitismo que conocemos como ideología de género, y surge la queja, el cuestionamiento de la comunidad evangélica, que es pedirle a la sociedad, bueno, con el eslogan, quizá nos suena a muchos un poquito fuerte, con mis hijos no te metas, pero lo que está detrás de esa idea es que los padres tienen esa autoridad principal y son los primeros educadores de sus hijos, y después nos atormentan esas noticias que vemos en la sociedad. El otro día veía una noticia en Chicago, Estados Unidos, a chicos de 9, 10 años que le estaban enseñando a usar preservativos para tener sexo anal. Así que imagínate el poder que una minoría tiene en la sociedad, que están instruyendo a los niños e incentivando algo que en esa edad no tienen que tener incentivos. Así que contrastamos al ver estas dos maneras, estas dos visiones, estas dos filosofías o cosmovisiones de educación. La primera de ellas es una cosmovisión secular y la otra es una educación cristiana. Y vale decir, Albert, que ninguna educación es plenamente neutral. Ninguna educación es plenamente neutral. Toda educación tiene impregnada una carga ideológica, un pensamiento, una filosofía, una cosmovisión. Y te doy un ejemplo particular. Y Salmos capítulo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un precioso salmo, todo ese salmo que habla de la creación de Dios. Precioso. Muchos lo hemos aprendido de memoria desde chicos. Y cuando los chicos están en la escuela, se les enseña materias como geografía, en el cual pueden tener una visión de la arquitectura de Dios, de su creación, de su diseño divino, pero también tienen materias como biología, entonces ven la arquitectura en lo micro, es decir, en el cuerpo humano. Ahora, cuando un profesor de una escuela secular, es una escuela que ha negado a Dios, y ahora vamos a especificar un poquito más, cuando un profesor les enseña a los alumnos biología y geografía, con este marco de la creación, pero no les enseña el Dios que hizo todo esto, eso no es una mirada de educación neutral, eso es una conspiración contra Dios, es una conspiración contra el Creador. Diverso sería que el profesor les dé las herramientas a los alumnos para mostrarles cómo ese Dios
ha creado el cuerpo humano con todas las maravillas que tenemos y el universo y la creación como nosotros lo conocemos, y eso produzca en el niño, en el adolescente, un deseo sincero de adorar a ese Dios. Así que ninguna educación en sí mismo es neutral, sino que todo viene, no es así, con una carga ideológica. Me estás haciendo acordar cuando yo estaba en primero, segundo grado, ya hace muchísimos años, y era muy común que los maestros siempre se refirieran a Dios. Los evangélicos prácticamente eran una minoría, muy poco. Muchos, o la gran mayoría, eran o decían ser católicos. Pero yo recuerdo varios maestros, primer grado, segundo, tercero, siempre hablábamos del sol, de las estrellas, cuando hablaban del universo, el globo terráqueo, y siempre recuerdo yo que decían de la creación de Dios, Dios lo formó. Hoy, o han pasado los años, no vas a escuchar a ningún maestro que diga esto es creación de Dios y todo, sino muy por el contrario, se afirman tantas teorías que hay acerca de la evolución, del Big Bang, y bueno, podríamos nombrar tantas teorías. Se hizo todo por casualidad. Esto comienza, vivís, morís y se terminó todo. Es como un circuito cerrado y todo queda acá adentro. Exacto. Eso es exactamente qué es una educación secular. Lo definiste muy bien. Una educación secular es una educación propia de este siglo. De hecho, secular viene de una palabra latina, que es siglo, presente siglo, mundo. Mundo, claro, no el mundo del globo terráqueo, sino el mundo actual. La sociedad, el tiempo, el momento. También otra de las acepciones de secular es la enseñanza secular, por ejemplo, es la enseñanza sin efecto o contagio o injerencia de la religión. Exactamente. Y la filosofía de educación secular promueve de que no hay Dios, somos el producto del azar, del azar, de la nada venimos, a la nada vamos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos, y esto produce seres que no trascienden. Personas que son impactadas por esto son personas que no tienen propósitos trascendentales. La filosofía secular, justamente de educación, está muy impactada por el naturalismo. Bueno, ¿qué es el naturalismo? Es como si nosotros vivimos en una caja cerrada y todo lo que pasa en esta caja cerrada queda ahí y no hay nada en relación al afuera. Somos como animales más desarrollados, por decirlo de una manera. Ahora, con esta filosofía de pensamiento, y si de la nada venimos y a la nada vamos, y si no tenemos propósitos trascendentales en la vida, y si debemos comer y beber porque mañana moriremos simplemente, entonces se les enseña a las personas el Big Bang, la inexistencia de Dios, el ateísmo, y esto produce personas con despropósito. Distinto es cuando la educación que se transmite a las personas tiene un propósito más trascendental. Distinto es cuando a las personas se les enseña que Dios nos ha creado, que Dios tiene un propósito, estamos formados por un cuerpo y un alma, que nos relacionamos con las personas, pero también nos relacionamos con Dios, y esa relación con Dios comienza cuando nosotros venimos al Evangelio, creemos en Cristo, somos aceptados en la familia de Dios, se nos perdonan los pecados y pasamos de muerte a vida. Y David, ¿qué pensás vos con respecto a estas personas, padres, que dicen, bueno, sí, a mí me gustaría poder mandarlo a una escuela evangélica, pero no tengo cerca, o no tengo las posibilidades? Entonces yo tengo cerquita una escuela del Estado, envío a mis hijos ahí. Pero, dice, también vamos a la iglesia, y yo creo que en la iglesia le van a dar lo que él le está faltando, que no le dan en la escuela. ¿Qué opinás con respecto a eso? Como decíamos, el principal promotor de la educación de los hijos son los padres. Eso es una verdad y un principio que hemos encontrado en la Biblia. Y lo primero que viene a mi mente es Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, que en breve pasaré a leer. Pero pensando en este contexto, que los alumnos, los hijos,
de personas cristianas están estudiando en una escuela en donde están recibiendo un adoctrinamiento que tiene que ver con el aquí y el ahora. Es decir, todo lo que ocurre en este mundo es esto y nada es más trascendental que esto. Así que esos padres tienen una gran responsabilidad de ser los primeros promotores en la educación de sus hijos y vaciarlos de ese contenido que no tenga que ver con la escritura y traerle nuevo contenido para que ellos puedan tomar las herramientas cristianas y vivir de acuerdo al propósito y plan de Dios. Justamente dice Romanos capítulo 12: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Viene bárbaro con un versículo que estaba pensando yo y vos ya diste la respuesta. El versículo en el cual estaba pensando es Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y este versículo también continúa diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que nosotros estamos construyendo personas a través de la educación. Cada asignatura, cada contenido, cada hecho, el currículum educativo son como los ladrillos para construir una casa. Los ladrillos en sí mismos no pueden construir una casa sin que haya una mezcla adecuada. Ahora, la filosofía de educación cristiana promulga esa mezcla adecuada para construir vidas de personas. Cuando las personas, los niños, los adolescentes se contagian de esto, pueden estar en un contexto en donde van a ser construidos débilmente, inadecuadamente. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es tener la mezcla adecuada para construir vidas de personas que puedan ser trascendentales. Y David, vos que estás en el tema de la educación, que tenés esa bendición de poder estar trabajando y a la vez siendo de bendición y enseñando acerca del Señor Jesucristo, nuestro Dios, a los niños, a los adolescentes, ¿cómo definirías qué es la educación? De una forma sencilla, ¿no? Y ¿qué es la educación con respecto a la cosmovisión cristiana? Esa pregunta, Albert, te la voy a responder después de este tema musical que vamos a escuchar. Vamos a seguir con más Iluminados por su palabra, así que quédense prendidos a la radio. Aprendimos que todo es un camino que cambia los paisajes, pero Él siempre está. Aprendimos que no somos perfectos y aún sin merecerlo nos vuelve a perdonar. Aprendimos que tan solo ofrecemos nuestro propio quebranto, rendido a su bondad. Aprendimos, no por buenos alumnos, sino porque el Maestro, paciente y tierno, su amor nos da. Aprendimos que sin Él nada podemos hacer. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la,
que todo está en sus manos y que nada se escapa de su fidelidad. Aprendimos, no por buenos alumnos, sino porque el maestro, paciente y tierno, su amor nos da. Aprendimos, no por buenos alumnos, sino porque el maestro, paciente y tierno, su amor nos da. Sino porque el maestro, paciente y tierno, su amor nos da. Con más iluminados por su palabra mientras nos llegan mensajes. Así que saludamos a Silvia Bornia, que nos dice: acompañándolos como cada miércoles y escuchando atentamente el tema de hoy tan candente en este tiempo. Bendiciones, queridos hermanos. Silvia Bornia, los mayores. También Luciana y Damián desde Paso del Rey dice: escuchándolos, muy bueno el tema, que Dios los bendiga. Familia Balbuena dice: la educación empieza en casa, decían nuestros abuelos. Y también Patricia Couso nos dice: muy bueno el tema, la filosofía de educación define el perfil del hombre que desea formar para la sociedad. Y nos dice también: si ese perfil es malo, imagínense el destino de esa sociedad. Sí, justamente. Tenemos que pensar mucho en la educación, porque alguien ha dicho que las ideas producen consecuencias. Las ideas producen consecuencias. Una filosofía de educación va a generar cierto tipo de personas, ciertas conductas. Y hay un claro ejemplo de esto, lo que pasó justamente el fin de semana pasado, el viernes, en donde en Capital Federal, en pleno centro porteño de Buenos Aires, un grupo de veganos que estaban festejando o recordando el Día Mundial del Veganismo, se empezaron a quejar contra un restaurante y una pizzería. Empezaron a armar alboroto, a hacer scratches, a patear puertas, no sé si a romper, si han roto alguna ventanilla, no puedo confirmar ese dato, pero imagínense, lo cual, a ver, hay libertad de expresión mientras esto no moleste a terceros, y también hay libertad de conciencia para todo aquel que quiera vivir como quiera en términos de comer lo que desea. Ahora bien, cuando surge esto nos pone en premisa qué está pasando en la sociedad. Bueno, es que las ideas producen consecuencias. Si nosotros somos producto de la casualidad, si de la nada venimos y a la nada vamos, si solo nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, si somos nada más que animales más desarrollados, descendientes del mono, entonces esto da libertad a cualquier tipo de desvarío, y aún que personas afrenten a locales y irrumpan contra trabajadores y demás, como han producido estas personas. Así que imagínate, Albert, la educación es muy importante para la sociedad. Y me hacías alguna pregunta antes de culminar el bloque. Ya lo estuvimos tratando, ya lo dijiste, pero como para hacerlo más claro, ¿qué es la educación? ¿Y qué es la educación desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana? Bien, ¿qué es la educación? La educación es la formación del ser humano en todas sus áreas. Y viene, justo había notado algo de un gran educador, ahora voy a continuar con esta definición, pero había notado algo de un educador cristiano que ha trascendido. Juan Amós Comenio, él es el que diagramó, si se puede decir así, la educación moderna. Juan Amós Comenio ha trascendido y es muy reconocido, y él dijo que las escuelas deben ser talleres para la humanidad. Las escuelas deben ser talleres para la humanidad, trabajando para
formar hombres verdaderamente hombres y mujeres verdaderamente mujeres. Y para realizar este tipo de escuelas y estos talleres de humanidad, él dijo que tenían que tener 4 características. En primer lugar, instrucción en los entendimientos de las artes y las ciencias. En segundo lugar, que se cultiven idiomas. En tercer lugar, que formen las costumbres con suma honestidad. Y eso también hace la educación. La educación ha sido creada con el propósito de formar individuos, formarnos dentro de una cultura y de un contexto. Nosotros en la escuela aprendemos los himnos patrios, aprendemos de la bandera, le rendimos honor a la bandera, aprendemos del orden, de la limpieza, de ser seres humanos con normativas y cumplir estas normativas. Así que son esos espacios de generar seres humanos con honestidad y con principios. Pero también agregó Juan Amos Comenius que la educación y las escuelas tienen que tener por fin que se adore sinceramente a Dios. Que se adore sinceramente a Dios. Es decir, como decimos, escuelas trascendentales con un marco de filosofía cristiana. Y esto es la educación, es la formación del ser en su aspecto interior y en total consonancia con el propósito con que Dios creó al hombre. Sabemos que el ser humano ha sido deformado por el pecado. El pecado distorsiona nuestra relación con Dios primeramente y también con nuestro prójimo. Nuestras relaciones humanas están afectadas por esto. Y el Evangelio lo que hace es poner al ser humano en el sendero correcto, en una correcta relación con Dios y en una correcta relación con nuestro prójimo y con la creación también, con la naturaleza, formando individuos trascendentes. Insistimos con esa palabra, formando individuos con propósitos trascendentes de glorificar a Dios y utilizar todos los recursos y herramientas humanas a fin de glorificar a Dios a través de sus vidas. Enganchando un poquito entonces acerca de qué es la educación y la cosmovisión cristiana de la educación, como para continuar, David, ampliando eso. Bien, es muy importante hablar de esta cosmovisión cristiana de educación, porque nosotros decimos que la educación genera, o mejor dicho, las ideas producen consecuencias en la sociedad. Y lo que creemos en este sentido es que la cosmovisión cristiana de educación parte de una cosmovisión creacionista. Creacionista. No somos ateístas y no somos deístas. Y no quiero atacar tanto el ateísmo porque ya ha disminuido mucho el nivel de ateísmo en la sociedad. Ya las personas no son tanto ateas. Ha fracasado el racionalismo de los siglos pasados. Ha fracasado la cosmovisión secular de hace muchos siglos que heredamos luego de la Edad Media. Hoy en día hay muchas personas que son deístas. ¿Qué significa deísmo? Bueno, el deísmo es la filosofía de pensamiento que dice que Dios ha creado el universo, pero ha dejado el universo abandonado. La ilustración o el cuadro es como una persona que le da cuerda a un reloj, pero luego de darle cuerda a un reloj lo deja ahí y que siga marcando la hora por sí solo. Eso es el deísmo, es la filosofía de pensamiento que dice que Dios ha creado el universo, pero lo ha dejado abandonado, motivo por el cual vemos todas estas inconsistencias en la sociedad. Según los deístas, entonces, en cualquier momento la luna puede chocar con la Tierra. Sí, exactamente, pero nosotros creemos que nuestro Dios es un Dios de orden, que nuestro Dios es un Dios que teje todo en sus manos y que Él no solo es el dueño de la historia, sino que es el dueño de la sociedad, del mundo. Y mirá qué distinto es en la formación de historia a los seres humanos. Los chicos cuando transitan la escuela, por todo el contenido curricular ven historia, conocen la historia, ven historia argentina, ven historia mundial y demás. Y a través de la historia ellos reciben contenido teórico. Ahora, qué distinto es cuando ellos ven la historia como simplemente procesos sociohistóricos que han desarrollado en el tiempo cronológico y que desembocan en la coyuntura actual. Esa es la educación secular. Y qué distinto es en una educación cristiana, de filosofía cristiana, cuando los chicos a través de la historia
no solo ven los procesos sociohistóricos que desembocan en la coyuntura actual, sino que también ven al Dios de la historia. Ven a Dios que ha tejido todos los hilos de la historia, ven a Dios, la soberanía de Dios en la historia, ven a Dios que nada se le ha pasado por alto, sino un Dios que tiene control y que tiene un propósito a través de la historia. Ven aún el corazón humano a través de la historia, la maldad. Ven la Biblia reflejada en la historia. Decimos que la Biblia en ese sentido es suficiente también. La Biblia, mira, no es un libro de sexología, pero habla de sexo. La Biblia no es un libro de historia, pero tiene historia. La Biblia no es un libro de geografía, pero tiene geografía. Pero la Biblia es un libro en el cual Dios comunica sus verdades al ser humano para que nosotros vivamos vidas en devoción a Él. Así que en la Biblia nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos para vivir vidas piadosas. Y poder entender que Dios nos ha creado con un propósito. El propósito de Dios, al crearnos, nos hizo a su semejanza y para su gloria. El pecado destruyó todo esto, pero a través del Señor Jesucristo, una vida entregada a Él, una vida entregada a Dios, es transformada y nuevamente es como encaminada hacia el propósito por el cual Dios lo había creado, para darle gloria a Dios, para parecerse cada día más a su Hijo el Señor Jesucristo y para poder disfrutar también de todo esto que Dios creó tan hermoso. La naturaleza, una salida de sol, una puesta de sol, ver las estrellas, poder irse al campo y ver las estrellas, ver la luna llena blanca, verla salir cuando sale que es roja y uno no entiende cómo después se pone blanca. Bueno, todo eso nos habla acerca de la gloria de Dios. Me llamaba la atención algo que había leído y cuando vos estabas diciendo recién acerca de la importancia de todos estos grandes hombres de Dios en la antigüedad que estaban involucrados en la enseñanza, en la educación y formaron tantas escuelas y con el propósito de poder enseñarles a los niños, adolescentes, a los jóvenes acerca de Dios y darle gloria a Dios, que las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos se fundaron con el propósito fundamental de capacitar pastores. Tal el caso de Harvard en 1636, Yale en 1701 y Princeton en 1746. Exactamente, y tenemos una herencia que nos han dado los cristianos, que nos precedieron. Tenemos una herencia y una preocupación por la educación, porque la Biblia habla de esta educación que es más trascendental cuando, cuando está en los propósitos de Dios. Y había empezado el programa, Albert, con una frase que nos muestra esta perspectiva de educación. William Morris fue un educador británico que llegó a Argentina como misionero. Él fue una persona muy dedicada, llegó a Rosario. Primero fue a Paraguay, llegó a Rosario, vino a Buenos Aires. Y su propósito y su desarrollo fue crear escuelas evangélicas. De hecho, el 15 de septiembre, en el que se recuerda el Día de las Escuelas Evangélicas como fecha conmemorativa, es en honor a su fallecimiento. Y él ha dicho las siguientes palabras: pasaré por este mundo solo una vez. Si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que yo pueda efectuar, diga yo esa palabra, haga yo esa acción ahora, pues no pasaré más por aquí. Pasamos por esta vida una sola vez, y cuando tenemos esta perspectiva de pensamiento, esta filosofía, esta cosmovisión cristiana en educación, todo cambia, todo adquiere un nuevo color. Por ejemplo, un profesor que enseña inglés en una escuela, si es en una escuela secular, definitivamente los propósitos no van a ser propósitos trascendentales. Es decir, que los idiomas van a ser una herramienta para que el chico se apropie de ellos y pueda crecer en la sociedad, pueda tener nuevas herramientas, pueda ser un buen empresario, pueda generar relaciones humanas para crecer como empresario, pueda comunicarse con personas del mundo, pueda tener una novia de otro país, etcétera, etcétera. Y eso es la perspectiva de una visión secular de educación.
Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia y vemos que los idiomas tienen un origen bíblico, es decir, que en Babel Dios confundió a las personas y ahí se dividieron las lenguas, los idiomas, y cuando vemos más adelante en la Biblia, en Hechos capítulo 2, que el Evangelio estaba siendo predicado por los discípulos en los diferentes idiomas y personas de todas las naciones pueden escuchar en su propio idioma las maravillas de Dios, es decir, el Evangelio. Nosotros entendemos así que aprender idiomas para nosotros es una herramienta, y enseñarle a nuestros alumnos es una herramienta para que ellos piensen en la obra misionera. Es una herramienta trascendental para llegar a otras naciones, no solo para crecer como personas, ser maduros, sino para generar relaciones con otras personas, con otras naciones, predicar el Evangelio, traducir Biblias, leer literatura que no existe en nuestro país, buena literatura, y todo adquiere, como digo, un nuevo color. Es decir, que la visión cristiana de educación tiene un propósito, como decíamos, más trascendental. Es fundamental, y el consejo nuestro que siempre damos a los niños, especialmente a los adolescentes, a los jóvenes: estudiá, capacitate, aprovechá, estás en la mejor etapa de tu vida, con todas las neuronas encendidas, como decimos. Las neuronas se reproducen por millones, una facilidad para el estudio que tienen los chicos, esa inteligencia, pero muchos no quieren estudiar. Entonces el consejo nuestro es estudiar, capacitate. Cuando están terminando el secundario, buscá y tratá por todos los medios de estudiar en la universidad, capacitate. Necesitamos cristianos, hijos de Dios, que sean médicos, que sean ingenieros, que sean, no sé, astronautas, que sean biólogos. Necesitamos en todas las ciencias hijos de Dios capacitados, pero ojalá vuelvan esos grandes hombres de Dios, como fueron en el siglo XVI, siglo XVII, que formaban escuelas y le daban auge a la educación, tanto secular como con la cosmovisión bíblica. Exactamente, ¿no? Y entender también como consejo para nuestra audiencia y para nosotros primeramente, que todas las herramientas que recibimos son de Dios para nosotros y podemos utilizar estas herramientas para honrar su nombre. Y hemos visto varios ejemplos de esto en nuestra propia congregación, que es ver personas que utilizan no solo sus dones, sino sus talentos, también sus aprendizajes para hacer cosas preciosas para Dios, videos, audiovisuales, folletería, tantas cosas que son talentos que el Señor nos da, recursos, herramientas que algunos da en más medida y otros en menos medida, pero a la final todos vamos a tener que dar cuenta de esos que tenemos. Y David, discúlpame que te corto, pero el tiempo se nos vuela y quisiera que podamos ir cerrando y darle un consejo, especialmente vos que estás en la educación, un consejo hacia los padres, algo que sea algo bien práctico con respecto a la educación, de los niños, de los adolescentes, y también que en pocas palabras nos puedas decir cómo es una verdadera escuela evangélica, qué es lo que tiene que enseñar, qué tiene que cumplir. Bueno, va a ser abuelo de pájaro porque vamos a tener que hacer otro programa definitivamente, pero lo primero que decimos a los padres es una preocupación sincera por la instrucción de sus hijos, porque cada individuo está siendo adoctrinado en una educación en la escuela, y esta fue la experiencia de Daniel cuando Nabucodonosor llevó a él y a sus amigos y a otro grupo de jóvenes hacia Babilonia, queriendo iniciar un imperio que iba a ser iban a ser personas, sus cancilleres preeminentes en esa sociedad, y ellos fueron sometidos a un nuevo currículum educativo. Se dice en la Biblia que se les enseñó la lengua de los caldeos, fueron sometidos a una nueva cosmovisión y nuevo currículum educativo. Tenían nuevas disciplinas y aprendizajes en el que, como un lavado de cerebro, se le iba a sacar toda la información que ellos habían adquirido de su Dios, de la creación, de la historia, cómo Dios había orquestado todas las cosas. Y ellos, los babilonios no aceptaban que hubiera un solo Dios. Exactamente, eran politeístas. Y se les enseñaba todo un currículum educativo para
traer nuevos conocimientos a ellos, pero también se le dio nuevos nombres a estas personas. Por ejemplo, a Daniel se le dio Belsasar, que significa Beel. Beel es el dios Baal, el dios que provee. Así que imagínense, pero dice que Daniel en esa sociedad no se contaminó con la comida del rey, fue íntegro a Dios, permaneció en fidelidad a lo que había aprendido, y eso fue un logro de los padres de Daniel y de la sociedad que le enseñaron a Daniel los principios de Dios. Y ese fue el mismo logro, viene a mi mente, de la abuela y la madre de Timoteo. La Biblia dice, persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido y desde la niñez que has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo. Así que seamos fieles en la instrucción de la juventud, a enseñarle la palabra de Dios. Y la otra pregunta me parece que la vamos a responder en otro programa, Albert. Se nos ha ido el Lamentablemente se nos ha volado el tiempo. Pero nos predispone a nosotros a continuar. Es un gran desafío para los padres. Vos si sos papá, mamá, tenés tus chicos en el jardín de infante, en el primario, en el secundario, no delegues la enseñanza espiritual de tus hijos en los pastores, en los maestros de escuela dominical, o sea, en la iglesia, en la congregación a la cual asistís. Vos tenés que transmitirle las enseñanzas de Dios. Vos tenés que conocer y profundizar el conocimiento de la palabra de Dios para transmitirlo a tus hijos. Y aún algo más importante, vos tenés que vivir lo que Dios enseña en su palabra, lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, porque tu hijo va a copiar lo que vos hagas. De nada sirve que vos le hables de Dios, del Señor Jesucristo, los caminos de Dios, si no lo practicás, si no lo vivís en tu vida. Y le mandamos un saludo a Patricia, que nos dice, educar es una acción y efecto de educar, una enseñanza, una instrucción, es dirigir, es enseñar, desarrollar, perfeccionar las facultades morales, intelectuales. Le mandamos un saludo también a Paola Montiel, que dice, qué oportunidad, qué oportuno el tema de hoy para este tiempo, bendiciones. Nos manda saludos de Mendoza también. Uy, mirá qué Olga lindo. Costa, como Mirá. siempre, nos había escrito muy buen programa. Oscar Juliano también nos escribe como siempre, el dueño de la radio, prendido a la FM. Muchas gracias. Y Silvia Blanco. Así que gracias a todos los que estuvieron con nosotros hablando de este precioso tema de una filosofía de educación cristiana, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, para volver a escuchar este programa, recomendarlo a otras personas. Así que, Albert, buena semana también. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Un saludo a la audiencia. Gracias por estar del otro lado.